Sí, amigos de Dumas Informa, ayer una de las noticias internacionales importantes, en Japón se había creado el Ministerio de la Soledad. Este es para abordar el cuidado de la salud mental. Se habla de personas, sobre todo mujeres, que se están suicidando con el tema de la pandemia. Vamos a conversar con el doctor Fernando Murray. Él es director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá. Doctor, ¿cómo comprendemos este tipo de situación? Ministerio de la Soledad dice que la gente se siente muy sola en Japón. Bueno, esto es en todo el mundo, ¿no? Pero Japón está tomando esta iniciativa. ¿Usted cómo la ve? Bueno, gracias por la entrevista, Dumas. Mira, Japón y los países industrializados tienen una realidad muy particular frente a los estilos de vida y frente a las demandas y la dinámica de éxito que supone para la población vivir en estos países que son muy exigentes en cuanto a la productividad, en cuanto al éxito, y la población japonesa posterga en su crecimiento y en su evolución, toda una serie de actividades que para otras sociedades son actividades, entre comillas, normales, a tal punto que el trabajo excesivo, la producción, esa competencia personal para lograr metas en corto plazo, hace la exigencia o hace que en estas sociedades la exigencia en el progreso y la prosperidad sea un elemento que marca y que mutila, diría yo, o afecta la personalidad de la población y sobre todo la población joven. Este ministerio, estuve verificando, este ministerio es producto de una situación muy lamentable que ocurre en este país. Es que este país ocupa el segundo lugar en los países industrializados en lo que respecta al porcentaje o índice de suicidio. Y ellos registran que cerca del 70% de la población se suicida. Eh, Situación que coincide con planteamientos que la sociología señala frente a que el suicidio ocurre muchas veces cuando en un contexto social existen factores culturales que generan, primero, que no haya cohesión de la población, que la gente siente que no tiene respaldo cuando hay una sociedad con niveles de poca interacción, de aislamiento, y hace que los seres encuentren ese vacío o encuentren en ese vacío una ausencia y sobre todo una especie de decadencia, y es en esa decadencia moral o espiritual en donde no hay una ruta de vida establecida. El suicidio surge como una posibilidad siempre presente en este grupo de Sí, sí. pobladores. Profesor, pero dígame algo. ¿Esto se basa en el tema, en cuál plano a su juicio? ¿En el económico, en el sentimental? ¿Cuál? Porque usted marcaba de que hay una especie de competencia en estos países industrializados para ver quién se supera más, ¿no? Bien, esto yo diría que hay una combinación de factores o una integralidad de factores, porque si bien es cierto, estos pobladores muchos logran éxitos materiales o económicos, sin embargo ese éxito está acompañado a que primero hay un déficit en la tasa o la densidad de la población. A lo mejor y a veces existe el hecho de que no hay posibilidad de encontrar una pareja, porque la pareja también se traza una vida sobre metas individuales, en donde no hay esa interacción humana, en donde somos cada día más o son cada día más las relaciones impersonales, no hay la relación de cara a cara y directa. Y entonces hay una combinación de decadencias o disminución de posibilidades de satisfacer necesidades económicas, necesidades emocionales, necesidades que de alguna forma no hay cómo suplir esa decadencia moral. Mire, por ejemplo, en el siglo XIX, un sociólogo de los sociólogos precursores de esta disciplina hizo un trabajo que se llama el suicidio. En este trabajo, Durkheim planteaba que el suicidio ocurre por lo regular, aparte de esas desavenencias individuales o psicológicas o pérdidas emocionales. El suicidio ocurría cuando había algún nivel de desorganización social en donde el sujeto no encontraba cómo de alguna forma interactuar con el entorno, no tenía apego, no tenía
correspondencia frente a lo que demandaba la sociedad, y eso generaba un nivel de ausencia y de decadencia moral. Yo creo que en Japón lo que ocurre es precisamente una situación parecida a esto, en donde independientemente de los desafíos y del progreso que esta sociedad puede estar vendiendo como una de las sociedades de primer mundo y sobre todo número uno en el desarrollo del capitalismo, hay una ausencia y una carencia moral y afectiva. Y eso se da y genera soledad, angustia, y el suicidio se convierte en una opción para satisfacer esas necesidades. Profesor, y esto lo vemos también porque ellos tienen una experiencia en temas de suicidio, ¿no? Allá están los famosos harakiri que se hacen, eh, y se ve como algo, no digamos normal, ¿no? Para nosotros sería normal esta situación, profesor. Y hay una cultura de la fatalidad, eso es lo que usted ha planteado, hay una cultura de la fatalidad, así como en otros países, por ejemplo, en donde hay cultura de la melancolía, en donde la música es melancólica. Por ejemplo, en Buenos Aires, quiero hacer este análisis no tan comparativo, porque sí evidencia que hay culturas que promueven algún estilo lamentable de vida. En Argentina, por ejemplo, la música, el tango, la milonga, hay como una especie de fatalidad, de dolor. Bueno, en los japoneses hay esa honorabilidad que se paga con la vida. Ellos tienen en su historia antigua el tema de los harakiri como un acto de honor o deshonra o de autolesión que se procuran cuando la persona no ha superado o no ha logrado cumplir una meta. Eso sería lo que en términos de este autor Durkheim sería el suicidio altruista, en donde se quitan la vida por un ideal o por un mérito o por alcanzar algún tipo de meta. Yo consideraría que frente a lo que hoy vemos, lo que hoy vemos es la expresión de una decadencia de la individualización, en donde la correspondencia, el modelo familiar que en Occidente existe, eso no existe en estos países, en donde las relaciones interpersonales son directas, en donde hay solidaridad. Bueno, en estos países o en Japón particularmente no Ah, existe este modelo de solidaridad, de armonía, de cohesión, y la ausencia y el vacío que esto genera deviene o deriva en estos actos suicidógenos. sí. Profesor, ya para finalizar, ¿qué análisis así de rapidito usted nos hace de esto de Japón versus la realidad de Panamá? Por lo menos que el gobierno se interese en tratar estos temas, ¿no? De la angustia, estos temas de la gente desesperada versus Panamá. Bien, en los últimos años ha habido un aumento en los casos de suicidio en Panamá. Sabemos Sí, que pero en el tomándole el medio, punto de vista, profesor, con el coronavirus. claro, precisamente del año pasado para acá, en el marco del COVID y de las crisis económica, emocional que puede estar sufriendo la familia panameña, yo creo que es importante que las autoridades entiendan que el tema del suicidio puede ser una situación recurrente y no estoy hablando de pre-COVID o durante COVID, post-COVID, cuando las personas no logran satisfacer y ni siquiera equiparar esas condiciones de vida que en otrora desarrollaban. Hay muchas pérdidas de recursos, hay un desplazamiento o una movilidad social vertical descendente. Hay gente que tenía una condición de socioeconómica de clase media, podía satisfacer la educación particular de los hijos, alimentación, vivienda y gastos. Esas presiones o esas limitaciones pueden generar estos trastornos emocionales. Por ende, yo pienso que debemos estar generando algunas políticas de salud orientadas primero a establecer mecanismos que nivelen ese efecto y esa decadencia espiritual, psicológica, emocional que puede generar el COVID como hecho que afecta la vida, el bienestar, el patrimonio de la población. Yo he escuchado, he visto algunas iniciativas por parte del Ministerio de Salud y que ven el suicidio solamente de una lectura psiquiátrica, como que fuera solamente un trastorno mental. Yo pienso que hay un componente social que no se está advirtiendo y que es precisamente lo que ha ocurrido en estos países, en donde la falta de recursos, la falta de
consolidación de proyectos de vida, la pérdida del estatus económico que con anterioridad la persona tenía, la presión por parte de acreedores, la dificultad de alimentarse más allá de lo que un bono puede ofrecer. Entonces, todo ese conjunto de factores externos al sujeto, que no son de carácter interno, yo creo que son los factores desencadenantes a que las tasas de suicidio y otras formas de autolesión, porque hay otras formas de la autolesión que no terminen en suicidio, pueden darse en estos años venideros. Bueno, como no, entonces muchas gracias al doctor Fernando Murray, él es director del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá, conversando aquí con nosotros en Dumas Informada. Gracias, profesor, muy amable. Saludos, pase bien.